Muy bien, pues buenos días. Os doy de nuevo la bienvenida a esta segunda jornada del curso que hoy nos ocupa. En primer lugar, vamos a comenzar hoy con Carlos Matáis, que es profesor del Departamento de Ingeniería de Organización de la Politécnica de Madrid. Es director de un centro impresionante, un centro interdisciplinar, que se llama SLITD, y en largo es el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano. Entonces, fijaos qué dos cosas conjuga tan bonitas, la tecnología y el desarrollo humano, y a esto es a lo que se ha venido dedicando desde hace más de 20 años. Ha estado dedicado al desarrollo sostenible en proyectos de investigación con todo tipo de organismos internacionales, con empresas, además en todos los sectores. La cooperación internacional pues, es algo que le toca muy de cerca. Ha estado asesorando pues, a nuestro gobierno, a otros gobiernos también. En fin, que le agradezco muchísimo, Carlos, te agradezco infinitamente que estés hoy aquí. Y sobre todo, pues te agradezco la colaboración que tienes con ANECA, que bueno, ya se ha ganado el sello de ANECA, el gorro de ANECA lo tiene más que ganado. Entonces, bueno, pues le voy a dar la palabra, que nos va a hablar sobre alianzas, sostenibilidad y universidad. Gracias, Mercedes, y bueno, gracias a todo el equipo de ANECA por el recibimiento tan bueno, la organización tan increíble de esto, y gracias a las personas que nos acompañan por atreverse a dedicar esta media hora a hablar de algo que a lo mejor es un poco ajeno a vuestro día a día, sobre todo las personas que venís de agencias de evaluación, pero yo espero ser capaz de conectar con intereses comunes que nos puedan señalar alguna ruta de avance y de colaboración. Yo, como dice el título, voy a defender, y no me cuesta mucho porque hay un consenso internacional amplio, que el desarrollo sostenible, que no sabemos lo que es, pero bueno, un escenario sostenible desde el punto de vista social, ambiental y económico, solo es posible lograrlo a través de la colaboración, de un tipo de colaboración profunda, que genéricamente podemos llamar como alianzas. Pasaré revista algunas propiedades que tienen que ser esas alianzas para realmente ser transformadoras hacia el desarrollo sostenible, y defenderé también que el sistema universitario, no solamente las universidades, también las agencias que representáis y otros actores del sistema de ciencia, innovación y universidades, tienen en este momento un papel insustituible. Yo creo que estamos o yo por lo menos creo que puedo afirmar que si el sistema universitario no da un paso adelante, el desarrollo sostenible será una quimera. Como se ha dicho, yo soy profesor de Ingeniería de Organización, entonces el mundo de la calidad lo conozco porque doy clases sobre calidad hace muchos años, y he venido asistiendo al cambio de la noción de la calidad, que más que cambio es un aumento del perímetro de lo que entendemos por calidad. Sigue siendo importante el aseguramiento, pero cada vez más calidad es cultura de cómo hacer las cosas, cultura organizativa, es empatía, es la capacidad de escuchar a otros, y es la base para lo nuevo, para la innovación. Entonces, desde esa perspectiva, debates que hubo ayer pues me resultan afortunadamente muy familiares. El centro en el que trabajo, ahí está la foto de la sede que tenemos, pues es un lugar en el que hay tecnologías. Ensayamos, por ejemplo, modelos de agricultura vertical de bajo coste y se sensorizan los efectos que eso tiene. Pero aunque hay tecnologías, no somos un centro de investigación. Somos un centro en el que se desarrollan proyectos europeos, pero tampoco somos una unidad de gestión de la universidad. Al final somos una criatura un poco extraña porque, como se ha dicho, llevamos 10 años desde que nacimos practicando eso que se llama la interdisciplinariedad. Que haré un inciso. Interdisciplinariedad no significa antidisciplinariedad. Creemos que las disciplinas tienen que seguir su camino de profundizar y de generar conocimiento riguroso y experto, pero el mundo que nos toca vivir nos llama además
hacer una pirueta adicional, y es que las disciplinas colaboren y hablen entre sí, porque la realidad es tremendamente indisciplinada. Y es una pena, pero bueno, tenemos a Adela Cortina hoy por aquí. Yo le voy a decir a Adela Cortina, que está aquí, va a dar una conferencia, creo que es hoy, que en la sociedad existen problemas y en la universidad departamentos. Yo creo que esto resume bastante bien el porqué de esa necesidad de crear ámbitos para la colaboración. El centro que dirijo, al final, realmente cuando nos piden los expertos en comunicación que digamos muy brevemente lo que somos, pues creo que somos un laboratorio sobre la ciencia y el arte, porque las dos cosas son importantes de la colaboración. Y en ese sentido, pues desde que nació la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, nuestro foco ha estado en el objetivo 17. Ayer creo que fue Yuma, mencionó este objetivo, que es el último de una larga lista, pero es el objetivo habilitador de todos los demás. Sin alianzas transformadoras no se va a ir al ritmo al que el consenso internacional ha estructurado en torno a los 17 objetivos, que luego se han ido declinando pues, con cosas como el Green Deal europeo, el Acuerdo de París, etcétera, etcétera. En todos los casos se llama a las alianzas. Y esa llamada es casi un mantra que se repite una y otra vez, porque la manera en la que hemos estructurado la relación entre los sectores del sistema socioeconómico durante décadas ha traído mucha prosperidad, pero ya no nos sirve. Esa idea, yo diría, antigua, pero que todavía está muy presente, en que las empresas, el sector productivo, lo que tiene que hacer es generar empleo y dinamismo económico, el sector público vigilar intervenir para que no haya fallos en el mercado, y el sector social pues interviene remediando algunos de los problemas que no son capaces de resolver ni las empresas ni el sector público. Creo que es un orden que no sirve para responder a las expectativas sociales y a los problemas que tenemos. De hecho, cada vez más en el sector social se habla de empresas sociales, las empresas hablan de sus grupos de interés, de ser empresas B con sistemas distintos de relación con la sociedad, y el sector público, yo soy funcionario público, levanta la mano y dice, por favor, lo público hoy es mucho más que la administración pública. No podemos esperar que la respuesta a los grandes desafíos que tenemos se dé exclusivamente desde la administración pública. Entonces, las alianzas que necesitamos tienen que ver con la construcción de un nuevo orden, yo diría de un nuevo contrato social. El contrato social que hemos construido y que, insisto, ha traído grandes logros en términos sobre todo de prosperidad material y económica. La desigualdad entre los países ha disminuido, dentro de los países está aumentando y es parte del problema. Es un orden que no sirve, y por eso llamamos tanto a las alianzas. Entonces tenemos que ser conscientes que las alianzas nos están retando a hacer las cosas diferentes. La Agenda 2030 nos está retando a hacer las cosas diferentes. Entonces, una primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando nos planteamos si en el sistema universitario un centro, una universidad, una facultad está realmente cumpliendo la Agenda 2030 es si está realmente cambiando, si está desarrollando su actividad de otra manera. Y en eso me voy a situar en la primera parte de la presentación, en revisar muy brevemente qué es lo que nos estamos diciendo, las propias universidades a través de una constelación enorme de informes, documentos, declaraciones. Aquí esto no es para retar la vista de nadie, sino para decir, bueno, en España, la Conferencia de Rectores, en la Comisión Europea, algo tan importante como el programa Horizonte Europa, 100.000 millones de euros para ciencia e innovación, tiene unos fundamentos que hablan de todo esto, de sostenibilidad, de alianzas, etcétera. Naciones Unidas, a través de la red académica, lo mismo, se ha citado, y ayer tuvimos representantes de UNESCO. Cuando uno lee estos informes, la verdad es que es muy gratificante. Te sitúas en una realidad paralela, porque todo lo que se dice, lo que se cuenta, suena fenomenal. Suena muy bien. Claro, todos somos conscientes de la distancia entre lo que se dice, que en cierto modo representa una forma de consenso, y cuando bajamos al día a día de nuestro sistema universitario, lo que nos encontramos. Yo creo que cuando esto sucede no hay que culpar a nadie. Lo que hay que hacer es buscar cuáles son las causas
para esa distancia, para esa disonancia tan grande entre lo que se declara en manifiestos, en informes, en políticas, etcétera, y lo que realmente estamos siendo capaces de hacer en la práctica. Entonces, haciendo una revisión breve de muchos de estos informes, me permito hacer como decía antes, una síntesis de qué es lo que tenemos que hacer. Y lo primero, que de nuevo ya surgió ayer, es que todos los informes nos están hablando de aumentar el impacto y de que seamos capaces entonces de estimular y de premiar a los agentes del sistema que están aumentando el impacto. Esto está basado en un informe, el informe de expertos del Grupo de Alto Nivel para la preparación del programa Horizonte Europa, el programa de ciencia e innovación que vio la luz hace escasamente un año, y se basa además en revisar los programas marco que anteriormente se desarrollaron en la Unión Europea, que son los programas de ciencia e innovación más grandes que hay en el mundo. Y lo que se vio es que había, en términos de las métricas tradicionales, publicaciones, patentes, etcétera, los programas habían funcionado bien, pero los programas de ciencia e innovación financiados con dinero público de todos los países que conforman la Unión Europea no estaban teniendo un impacto relevante en lo que busca el desarrollo sostenible, que es rediseñar nuestros sistemas de producción, de consumo y de relación. Y entonces se plantean propósitos que además coinciden con lo que nos están diciendo otros informes. Este es el informe de la Red de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que saca cada año una métrica sobre la evolución de los objetivos de desarrollo sostenible en el mundo y nos hemos estancado. ¿Es la pandemia? Sí, pero tampoco íbamos muy bien. Haciendo una extrapolación a 2030, el informe dice que tendríamos que multiplicar por 15 la velocidad. Si queremos tener alguna esperanza de llegar a 2030, mirarnos a los ojos y decir, bueno, algo hemos conseguido. O sea, informe de desarrollo sostenible de Naciones Unidas de hace 3 o 4 años, pues dice cosas también muy en la línea. Dice, oye, tengamos cuidado porque si miramos en retrospectiva cómo el sistema de ciencia e innovación ha contribuido a los grandes asuntos, en este caso ambientales, vemos que tenemos procesos muy largos de 70, 80, incluso 100 años, desde que la ciencia básica empieza a actuar hasta que eso se refleja en la vida de la gente, pasando, fíjense ahí, por la acción en el nivel político nacional, en el regional, y ya sentirlo en la vida de la gente, pues como pasó con el tabaco, como pasó con los asbestos, etc. Entonces, lo que estamos diciendo es que, además, sabemos que tenemos prisa, tenemos urgencia más que prisa. Tenemos urgencia y entonces tenemos que actuar de una manera más veloz. Y eso está llevando a que estos informes digan la academia tiene que trabajar de una manera más empática, más cercana a los distintos actores, porque si no, no vamos a llegar a tiempo. No podemos esperar a que desde la Torre de Marfil se diga lo que hay que hacer a través de informes, se espere que eso llegue a tener una respuesta en el ámbito de las políticas y luego eso se implemente, etcétera, etcétera. No da tiempo. Y además, los problemas complejos tampoco se resuelven así. Entonces, bueno, hay una llamada unívoca a cambiar y a aumentar y ser capaces de medir el impacto de lo que el sistema universitario está realizando. Hay otra llamada absolutamente recurrente, en el informe de la UNESCO está, en este informe que citaba antes también, que es la involucración de la ciudadanía y de, en general, todos los actores en el proceso de innovación. Es decir, que en muchos ámbitos, no en todos, el perímetro de la innovación debe ampliarse, ya no es un dominio exclusivamente de expertos, sino debe incluir a otros. Y aquí es particularmente importante la involucración ciudadana, porque para esperar procesos rápidos de cambio, la ciudadanía tiene que participar desde el principio. Por una cuestión de aportación de ingenio, conocimiento, perspectivas diferentes, sí, pero también por una cuestión de aceptabilidad democrática. Y esto las universidades europeas no lo hacemos muy bien. Yo creo que aquí tenemos representantes de universidades latinoamericanas que sí lo saben hacer mejor. Por cierto, no lo he dicho antes, mi centro tiene un equipo de 30 profesionales, más o menos entre becas y personas con contratos estables,
y la mitad son latinoamericanos, porque mi centro se basa en un máster, en un título universitario que hacemos con la Universidad Complutense y hemos aprendido mucho de las personas que vienen de sus países y que son fundamentales en el desarrollo de esta propuesta y de este centro. Bueno, entonces, involucración de los ciudadanos. Se habla también de algo muy interesante, que es la implicación de los actores no habituales, los amigos inusuales. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta también, revisando históricamente los procesos de innovación, que las ideas que generan más adhesión y hacen cambiar el mundo muchas veces vienen de la periferia, de los nichos de experimentación social, espontáneos, etcétera, aunque luego se legitiman en el centro, en los sistemas de decisión más importantes. Entonces, en este momento que necesitamos grandes dosis de creatividad para cambiar ese modelo de producción, distribución, consumo, etcétera, que nos está haciendo daño, pues la implicación de actores inusuales. Esto es un ejemplo de sesiones que organizamos, en este caso es Matadero de Madrid, con actores muy diferentes a través del arte para imaginar futuros diferentes. Otro problema que tenemos ahora es que para despertar la imaginación sobre futuros que realmente sean sostenibles, tenemos a veces que quitarnos la rémora de las experiencias del pasado, y mirar hacia el futuro sin una extrapolación lineal, porque entonces sí que no llegamos. De todo esto se habla mucho. El informe de la UNESCO habla también de algo que es tremendamente importante, que es pasar de un modelo, digamos, de transferencia tradicional de la universidad hacia afuera a un modelo de intercambio. Habla también de algo que yo creo que en Europa le empezamos a dar la importancia que tiene, que es la decolonización de las formas de aproximarnos a los problemas sociales. Bueno, hay toda una serie de desafíos y también de consensos importantes. Y por último, todos los informes en el fondo están hablando de algo que la Conferencia de Rectores Española hace solo unos meses, en junio del 2022, hace 2 meses, en uno de estos manifiestos que son resultado de pues una sesión de 3 o 4 días en un sitio bonito de España, pues al final el resultado es esto. Yo no sé cuánta gente lo leerá, podríamos medir cuántas descargas hay de este manifiesto y ver qué impacto está teniendo, pero dice una cosa muy importante, que es que una de las cosas que tienen que hacer ya las universidades, en este caso las del sistema español, es generar alianzas, y fíjense, las califica como transformadoras con otros agentes sociales para el cumplimiento. Entonces, alianza transformadora no es llenar de logotipos una presentación y decir que es que tenemos no sé cuántas cátedras universidad-empresa o no sé cuántos acuerdos artículo 83. Es otra cosa. Es otra cosa que además, permítanme, que es mi campo de conocimiento, la literatura ya viene revisando, sistematizando y analizando. Y es que hay todo un espectro desde lo que podríamos llamar alianzas o relaciones transaccionales, que son las que dominan el panorama de las relaciones de la universidad con el resto de los sectores. Yo te doy, tú me das, estamos haciendo un cálculo de corto plazo de beneficios, riesgos, etcétera, a alianzas en las que se comparten objetivos, riesgos y se tiene una vocación de buscar algo nuevo, de innovar. Hay una cierta unión de los destinos de las organizaciones que forman parte de un entorno transaccional. Austin y Seitanidi, que son 2 profesores de Harvard, hace unos años publicaron un artículo con un modelo muy lúcido sobre todas las etapas evolutivas de las alianzas, desde las filantrópicas a las que podemos calificar, como hace la Conferencia de Rectores, como alianzas transformacionales. Y aquí surgen cosas que también se vieron ayer, la importancia de la confianza, la importancia de que la interacción no sea algo infrecuente, sino la continuidad en las relaciones que hay que establecer en alianzas de esta naturaleza. La complejidad en la gestión y la necesidad de capacidades específicas para generar contextos de alianza transformacional. El alineamiento entre la alianza y la misión de la organización. Aquí no estamos trabajando con temas periféricos, sino con temas centrales para la organización. En definitiva, avanzar hacia alianzas transformadoras que tienen alguna probabilidad de provocar cambios sistémicos. No olvidemos, mucho de lo que hacemos en el día a día en nuestros proyectos de investigación, de extensión, etcétera, es netamente incremental. Estamos mejorando sobre lo que ya sabíamos hacer.
Ayer hablábamos también en alguna conversación sobre la innovación educativa. Una gran parte de la innovación educativa es incremental, produce pequeñas mejoras. Eso está bien, hay que seguir haciéndolo, pero de lo que hablamos cuando hablamos de alianzas, sostenibilidad y universidad, es de alianzas que tienen esa capacidad transformadora o que tienen alguna probabilidad de producir alguna transformación. Yo ayer escuchaba la discusión muy interesante que había sobre cómo llegar a acuerdos entre las agencias iberoamericanas y esa competencia en esta especie de pseudomercado de la acreditación que claramente se produce. Y, si me permiten, creo que la única manera de llegar a un acuerdo es que la alianza entre las agencias tenga ese carácter transformador y supere la visión tradicional transaccional que tienen muchos de los acuerdos que establecemos y que tiene la lógica de generación de relaciones de muchos de nuestros responsables universitarios. Por tanto, bueno, aparte me salto esto porque luego volveré a ello. Además, las alianzas transformadoras tienen una gestión compleja y dinámica y hay experimentación, hay prueba, error, etc. Bueno, en definitiva, las alianzas que necesitamos, según el consenso, voy a mirar un momento cuánto llevo de tiempo. Vale, bien, muy bien. Requieren acción interdisciplinar e intersectorial. Intersectorial, no olvidando además la incomodidad de trabajar con sectores con los que a veces no trabaja la universidad. Implica compartir beneficios y riesgos también, y el sistema universitario es muy adverso al riesgo. Requiere experimentación, continuidad, tolerancia al error o al fracaso y, en definitiva, estamos hablando de procesos de innovación organizativa. Ayer pasó casi desapercibido en el informe de UNESCO cuando se presentó la diapositiva sobre los remedios a los problemas que veían. Creo que cambios organizativos era la segunda o la tercera. Creo que somos conscientes de que hace falta tocar los sistemas organizativos, pasar a una cultura universitaria diferente, liderazgos más distribuidos. En los cafés, en cualquier facultad, escuela, se habla de esto. Lo que pasa es que no estamos consiguiendo hacerlo. Y tenemos que reconocer que no estamos consiguiendo hacerlo. Y no hacen falta más informes, no hacen falta más congresos, no lo estamos consiguiendo hacer. Y eso nos puede llevar a algo muy grave, y es que los objetivos de desarrollo sostenible se convierten en una cantinela. Todos hablamos de los ODS porque la Comisión Europea, si presentamos un proyecto al programa marco, nos pide decir a qué ODS impactamos, todos ponemos el sellito en nuestros despachos, etcétera, todos o muchos, pero realmente no estamos a la altura de lo que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, más que culparnos, hay que preguntarnos cómo desatar esto. Y evidentemente, y lo sabemos quienes venimos del mundo de la enseñanza, etcétera, las cosas se aprenden haciendo y las cosas difíciles y complejas más. Entonces, yo creo que es un momento de pasar a la acción y de plantearnos iniciativas demostradoras que actúen como incubadoras en las que veamos, primero, que es posible, que ese modelo de alianzas es posible, que es posible cambiar. Segundo, que es deseable, que hay una adhesión, una deseabilidad cada vez mayor, porque no lo olvidemos, nuestros estudiantes quieren otras cosas. Mis colegas están deseando trabajar en entornos menos tóxicos, menos duros. Tóxico quizás es un poco exagerado, pero no tenemos entornos de trabajo realmente estimulantes. Yo creo que esto le pasa en general a todas las organizaciones. Nadie que yo haya visto ha hecho un estudio sobre cuánto afecta a la economía de un país el hecho de que tengamos tantos entornos tóxicos de trabajo, que generan toda una serie de problemas, de estancamiento de la creatividad, incluso problemas de orden psicológico, sanitario. La sostenibilidad o la insostenibilidad lo es por motivos ambientales, sociales y económicos, pero también por motivos psicológicos o existenciales. Y bueno, yo creo que estas iniciativas demostradoras de un modelo más auténtico de relación entre nosotros, interdisciplinaridad, y con la sociedad, intersectorialidad, pues puede ser de hecho, ya la explicaré por qué, muy deseable. Hablamos de incubadoras de empresas en las universidades, pues
hablemos de incubadoras de alianzas. Y ya hay ejemplos. La buena noticia que vengo a contar aquí, y además hablo desde la perspectiva de mi centro, pero en relación con muchos otros centros similares o iniciativas similares que hay en universidades en España. Aquí está la Politécnica de Valencia, con la que estamos trabajando en estos temas. En Europa encontramos universidades como KTH desarrollando también programas muy potentes en este sentido. ¿Qué decir de universidades latinoamericanas muy comprometidas con su territorio y con su entorno, donde se están hace tiempo planteando este tipo de iniciativas? Yo voy a hablar de una en concreto para terminar mi exposición, que me parece lo más esperanzador que ha surgido, al menos en Europa, en materia de aceleración hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. En 2030 hemos pasado más de un sexenio. En Mercedes yo creo que hemos suspendido el sexenio, como universidades, pero hay que seguir intentándolo. Entonces, ¿cómo lo está intentando la Comisión Europea? Pues a través de una gran iniciativa que está dentro del programa Horizonte Europa, insisto, 100.000 millones de euros para ciencia e investigación, que es la iniciativa de las misiones, que básicamente no tiene nada nuevo en términos de la promoción de la innovación, con cosas que ya se conocen, pero tiene mucho de oportunidad. Hay veces que en la innovación no es solamente lo que planteas, sino el momento en el que planteas. Hay alguien que me gusta mucho, un autor de innovación, que habla del aerodinamismo de las ideas. Bueno, pues hay cierto aerodinamismo ahora mismo con la misión, que lo que plantea es la necesidad de que en un entorno tan turbulento, tan ambiguo, tan difícil como el que estamos viviendo, más que nunca se necesita tener un rumbo compartido. El crecimiento económico tiene tasa, y hablamos de crecimiento del PIB, pero el crecimiento económico también tiene dirección. Y algo que tenemos que hacer es enfocar, en la medida de lo posible, los estímulos en una determinada dirección. Y esto no es economía planificada. Esto es la generación de un impulso común, social, en el que las universidades podemos tener un papel de involucración y de arrastre tremendamente importante. Se parece a las misiones Apolo, se parece a lo que sucede cuando una ciudad organiza unas Olimpiadas, se genera un estímulo y los actores empiezan a colaborar de otra manera. Se parece a la vacuna. Hace unos meses invitamos al director de Moderna, que es un español, Juan Andrés, y nos explicó cómo había sido todo el proceso de aceleración de la vacuna de Moderna y alianza transformacional entre el regulador, los científicos, los inversores y también los 30.000 brazos que se pusieron para meterse una vacuna de una empresa que no había fabricado hasta entonces nada. Entonces, sabemos que efectivamente que la humanidad es capaz de dar grandes saltos cuando se es capaz de consensuar y de generar estímulo hacia un propósito determinado y se genera el campo de juego adecuado. Claro, esto también pasa después de los desastres y después de las guerras. Lo que tenemos ahora como civilización es la posibilidad de anticiparnos. Ayer se hablaba de anticipación, es que nos está diciendo la ciencia que si no nos anticipamos la trayectoria que tenemos es horrible. Bueno, anticipémonos, que no perdemos nada por intentarlo. La Comisión Europea, en el diseño del programa Marco, elige 5 ámbitos de misión y de ellos hay uno en el que yo he tenido la ocasión de participar muy directamente, que es el ámbito de la misión de ciudades, que de las 5 es la misión pionera. ¿Y qué está planteando? Pues está planteando que demostremos que es posible alcanzar la neutralidad climática en una ciudad en un tiempo récord. En particular, se plantea 100 ciudades europeas climáticamente neutras en 2030, que es una barbaridad. Y mirando en retrospectiva no salen las cosas. No. Hay que pegar saltos, hay que innovar mucho y hay que hacerlo de manera sistémica, con todos los actores y con modelos de gestión de las iniciativas, del capital, de la regulación de los proyectos diferentes. Se está hablando cada vez más de la necesidad de pasar de un concepto de innovación tecnológica tradicional, superar el concepto de innovación social, que básicamente es remediar lo que el primero estropea, a pasar a un concepto de innovación sistémica. Y para eso tiene que haber actores que integren todo el juego de proyectos, iniciativas, regulaciones, capital, acción social, etc. Es un desafío importante que no sabemos cómo hacer, pero lo estamos intentando. Y encima la Comisión Europea está tratando de generar el espacio de juego para que esto suceda. Se ha montado una gran plataforma, un gran proyecto que se llama Net Zero Cities, con una dotación de más de 100 millones de euros, en el que participamos en el consorcio, para generar las condiciones de juego. Pero es que para llegar a la neutralidad climática en una ciudad hacen falta entre 10.000 y 30.000 euros por ciudadano. Y eso implica adicionalidad
fondos públicos, pero mucho capital privado que además existe y que está tentado de entrar en proyectos transformadores y dar una serie de garantías, porque la transformación en una ciudad tiene 3 grandes ejes, que son la edificación, el 30% de las emisiones son los edificios, y además los barrios más vulnerables suelen tener peores condiciones y emitir más, la movilidad y la energía. Y si metemos adaptación, aparece la naturaleza en la ciudad, y si abrimos el scope, aparece todos los temas de alimentación y relación con los territorios. Es decir, es una palanca muy movilizadora que tira de la neutralidad climática como un foco que es medible y que nos hace ver hacia dónde vamos, pero puede servir para iniciar una ruta de transformación justa e inclusiva. Bueno, esto se lanza en la comisión, el board de 15 personas que diseñó esto tuvo todo tipo de presiones. De hecho, inicialmente había una tentación de que la misión fuera muy tecnológica, muy Smart City, y al final se ha diseñado como la misión para y con la ciudadanía. Y se lanza la llamada a ver qué ciudades europeas se quieren sumar, ciudades de más de 50.000 habitantes, hay 900 y pico ciudades candidatas y se presentan 387 ciudades, que es una barbaridad. Una proporción muy importante de los ciudadanos que viven en Europa están en ciudades cuyos responsables municipales han querido ser candidatos. Y se falla el concurso, salen 100 ciudades más 10 de estados asociados y en España se presentan 28 y salen estas 7 ciudades, en las que viven 1 de cada 6 personas que puebla este país. Está bastante bien. Están las 4 más habitadas, en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, y después están Valladolid y Vitoria. Soria se quedó fuera, hubiera entrado perfectamente porque no tiene 50.000 habitantes. Pero esas 7 más Soria, las 8, habían estado durante un año acompañadas por el ITD, por el centro al que yo represento, para ir preparándose para la misión. Y hemos conseguido la convergencia de ciudades que tienen colores políticos, situaciones geográficas, etcétera, muy diferentes. Ahora mismo esto es una realidad. Estas ciudades están preparando sus propuestas de lo que se llama contratos climáticos. Y propuestas muy potentes y muy creíbles, donde hay un business case, perdón la cursilada, un modelo de negocio que dice que efectivamente hay caso desde el punto de vista económico, se va a poder atraer el capital que hace falta para la transformación, que hay la coalición de actores adecuada. Por ejemplo, la ciudad de Valencia ha lanzado una iniciativa ¿Había alguien de Valencia por aquí? Sí. Ah, sí, sí. De los embajadores de la misión, la Universidad Politécnica de Valencia ha unido a las diferentes cátedras en torno a la misión. Todo esto se va a presentar, esperamos, a final de año, porque además tenemos elecciones municipales el año que viene. Bueno, da igual. ¿Qué estamos aprendiendo de este proceso en el que las universidades, estamos haciendo un papel facilitador y estamos empezando a descubrir la potencia de lo que llamamos los bipolos ciudad-universidad? Vinculando mucho más la universidad al territorio, pero al mismo tiempo actuando global, con lo cual rompemos esa cosa de que o eres una universidad muy vinculada al territorio o eres una universidad internacional, los que pueden ser 2 caras de la misma moneda. ¿Qué estamos aprendiendo? Bueno, esta es la foto del lanzamiento, representantes de las 110 ciudades en Bruselas, hace relativamente poco, en el mes de junio. La verdad es que fue muy, muy emocionante. Primera cosa que estamos aprendiendo, la misión... y es uno de los ejemplos de incubadora de alianzas, puede haber otros, es un reto unificador. Aquí tenemos una foto de un acto que lanzamos en el Senado, en el que tenemos en el centro a la vicepresidenta del Gobierno y a los 4 primeros alcaldes que se sumaron a lo que llamamos precontrato climático, para prepararse para entrar en Europa. Y yo creo que es la única foto que hay en la que la alcaldesa de Madrid, el alcalde de Barcelona, perdón, el alcalde de Madrid y la alcaldesa de Barcelona se han sentado en el mismo acto. También está el exalcalde de Sevilla y el alcalde de Valencia. Es un reto unificador, nos está uniendo incluso en algo tan difícil como la diferencia política que en los países en general pues está muy, muy, muy exacerbada y polarizada. No solamente esto tiene vocación europea y sería un error
Las misiones tienen una vocación global. Si no hablamos de misiones globales estaremos perdidos. Y estamos viendo cómo en América Latina se empieza a hablar también de este tipo de enfoques, con palabra misión o con otro tipo de etiquetas. Este es un ejemplo del Banco Interamericano que está ya asumiendo esto. Y hay muchas ciudades en el continente latinoamericano que están avanzando también en esta senda. Es unificador porque nos une a los diferentes actores, pero es unificador también dentro de la propia universidad. El desarrollo de las plataformas de trabajo de la misión que buscan la descarbonización de la ciudad con esa ruta inclusiva nos obliga a trabajar juntos. Esta es una sesión en el Ayuntamiento de Madrid, un ejemplo, y aquí tenemos catedrático de Tecnologías de la Información, catedrático de Calidad del Aire, grandísimo experto en temas financieros, españoles, holandeses, norteamericanos y, algo muy importante, animando, aquí se lanzó la creación de un grupo interdepartamental en el Ayuntamiento de Madrid, la primera vez que se hace. Estamos rompiendo silos dentro y fuera, y los silos nos están matando, están dañando nuestras economías, están dañando nuestro sistema universitario, interdisciplinar e intersectorial. Siguiente cosa que hemos aprendido, estamos desarrollando nuevos métodos de trabajo. La misión nos obliga a trabajar de verdad con pensamiento sistémico, a no tener colecciones de proyectos aislados, sino tener verdaderos portfolios de experimentación en los que no solamente hay acción interdisciplinar, sino que hay una acción de experimentación rápida. Y, por ejemplo, hemos logrado que la creación del Bosque Metropolitano de Madrid se remarcara y pasara de ser un proyecto netamente de infraestructura, en el que van a participar ingenieros especialistas y empresas constructoras, a verlo como un proyecto de transformación social, donde por supuesto que hay infraestructura, pero hay mucho de inclusión social, participación ciudadana, etc. Ahí la universidad vuelve a ser el actor que es capaz de poner a unos y a otros conocimientos y actores y nos está ayudando a desarrollar métodos de trabajo nuevo. Dentro del campus nos está ayudando a potenciar programas que a priori parece que están muy separados. En torno a la misión, por ejemplo, hemos situado la aceleradora, la incubadora de empresas que tenemos en la universidad. A ver cuánto tiempo, ¿me quedan 5 minutos? Sí, vale. ¿Cómo? Pues las incubadoras de empresas siguen esperando que del ingenio aislado de mentes brillantes y muy audaces, pues surjan respuestas que cambien el mundo. Y eso no sucede, es que ya hemos visto una y otra vez que el emprendimiento aislado... Ahora, el carácter emprendedor, la vocación emprendedora es fundamental para el cambio. Claro, si vinculamos esa capacidad emprendedora, esos programas de emprendimiento, a la propia misión, y tenemos desde el principio los clientes públicos y privados potenciales trabajando con los emprendedores, la probabilidad de éxito es mucho mayor. El aerodinamismo de la innovación aumenta mucho. Otro ejemplo, programas formativos, los trabajos fin de grado y fin de máster. Si no han pasado Bolonia, tienen la suerte de no haber multiplicado por 2 el número de trabajos fin de titulación, como pasa en mi universidad. Y eso se plantea como, de nuevo, es la carga docente y la dedicación investigadora. Pues es la carga docente multiplicada. ¿Qué estamos haciendo? Pues vincular los trabajos fin de grado y fin de máster a la transformación de la ciudad. Y en proyectos que están interconectados, donde un funcionario público trabaja con un profesor y un alumno, haciendo una tríada, y muchas tríadas están trabajando al mismo tiempo. Pequeñito, pero tremendamente transformador. ¿Inspirado en nosotros que somos muy listos? No, hay que mirar al mundo. Las agencias, una cosa que podéis hacer, y me estoy adelantando a las conclusiones, es traer lo que funciona en algunos sitios. La Universidad British Columbia de Vancouver tiene el programa City Studio. Y lo que hemos hecho ha sido trabajar con ellos para trasladarlo a Madrid y pasar de la carga de los trabajos fin de titulación como un problema a ser una grandísima oportunidad. Bueno, no sigo pero simplemente diré una cosa. De nuevo los informes, de nuevo informe UNESCO nos habla de la importancia de generar campus de experiencias, que la formación tenga, por supuesto, tiene que tener los contenidos rigurosos, etcétera, y hay que saber, los telecos tienen que saber las ecuaciones de Maxwell. Bien, pero al mismo tiempo es posible vivir experiencias de implicación y de participación muy activas en el campus. Claro, ¿qué pasa si vemos el campus como un enclave donde incluso nos planteamos acelerar el objetivo de la neutralidad climática? Pero no solo a base de tecnologías y de llenar de cachivaches, que eso es lo que hacen los norteamericanos o los holandeses que tienen dinero, gastan un montón de dinero en greening de campus,
No. Empezando a plantear con los estudiantes el tema de la movilidad, el asunto de la alimentación, formas de consumo, y empezar a plantearse experiencias distintas como estamos haciendo a través de las universidades europeas y del programa ELISA. Es decir, lo que quiero plantear aquí es que este tipo de incubadoras, de alianzas transformadoras, tienen unos efectos tremendamente positivos al interior del campus. Y esa división entre las tres misiones se atenúa. Esto sirve para mejorar la calidad de la docencia, de los títulos que damos. Esto sirve para ganar proyectos de investigación con capital público, el de siempre, pero también con mucha adicionalidad de capital privado. Y, por supuesto, esto es transferencia, es poner la tercera misión en primer lugar, que es lo que yo creo que nos toca. Bueno, para terminar con esta experiencia, justo aquí abajo en Las Caballerizas, en el mes de julio, hicimos el lanzamiento de la plataforma de Ciudades Española Misión. Es decir, esas 8 ciudades, además de estar conectadas con Net Zero Cities, con la plataforma europea, en cada país, debido a las características de cada país, están dando lugar a plataformas que además están articuladas por las universidades. En este caso, la Menéndez Pelayo acogió un curso que nos desbordó, tuvimos más de 100 participantes y todos eran funcionarios públicos, gente del mundo de la inversión, gente del mundo de la empresa y organizaciones sociales, Oxfam, Save the Children, etcétera, estaban en este entorno. Claro, aquí la universidad demuestra su papel integrador. Aquí si a alguien le interesa esto, hay ya toda una teoría consolidada sobre qué significa esa función integradora en las alianzas, que es fundamental. Y es parte de lo que no hemos descubierto aún y por lo cual no estamos yendo suficientemente rápido. Nos faltan capacidades de integración y creo que estamos viendo aquí humildemente que no solo, pero sobre todo las universidades públicas, en particular las públicas, pueden desarrollar un papel integrador muy importante. Bien, en definitiva, las misiones, esta experiencia nos están dando licencia para hacer las cosas de manera diferente. Y acabo mi presentación siendo un poco atrevido, pero Alfonso y Mercedes me han dejado y planteando algunas ideas atrevidas para las agencias como elementos fundamentales del sistema universitario, para que estos enclaves de experimentación, para que estos nuevos espacios donde estamos dándonos cuenta de que sí es posible llegar a cumplir el sueño de la Agenda 2030, no solo es posible, es que es ineludible, porque por lo menos lo intentemos. Y la primera idea es que creo que en algunas agencias estáis desarrollando instrumentos nuevos que se podrían enchufar aquí directamente. Ejemplo, microcredenciales. Cuando estamos trabajando con la transformación de ciudades, nos estamos encontrando con que el sector privado, sobre todo, tiene unas necesidades enormes de empleo en oficios que ahora mismo no existen o están poco desarrollados. Son oficios que no requieren hacerse un grado y mucho menos un máster. Las microcredenciales pueden ser una forma de atraer al campus universitario a trabajadores que quedaron excluidos en su momento de la universidad por las razones las que sea. El potencial es brutal. Hemos creado una plataforma de empleo verde entre empleadores, universidades y mediadores sociales y ONGs, participan ONGs como Cáritas, ECODES, etc. Y la respuesta está siendo fantástica. Hay mucho que hacer. Imaginemos si vinculamos esto también al tema de inmigración y refugio, todo lo que se puede hacer. Siguiente cuestión, lo he dicho antes, que la ANECA experimente con nosotros, identifique este tipo de enclaves y que ayude a difundirlo y a provocar el aprendizaje cruzado. Siguiente cuestión, integración, liderazgo nuevo, etcétera, necesita capacidades. Y nuestros pobres, digo pobres entre comillas, pero es que es muy duro estar en la gestión universitaria. Nuestros vicerrectorados, nuestros decanos, etcétera, y sus equipos están hasta arriba con el día a día. Entonces, no tienen en este momento estímulos para desarrollar lo que llama UNESCO capacidades dinámicas o generativas. Yo creo que si el foco de la evaluación se plantea también estimular la creación de capacidades, identificar los esfuerzos y premiar los esfuerzos de generación de nuevas capacidades, iremos bien. Y luego yo creo que también es importante reconocer y promover este tipo de espacios intermediadores. Al final, yo he dicho antes, mi centro no es un centro de investigación, tampoco es un instituto, no es una facultad, y en parte somos incómodos, porque estamos generando algo nuevo que el propio sistema no identifica bien. Si alguien desde fuera
dice, oye, sí, esto es necesario, esto funciona y se acredita. Y no somos, insisto, los únicos, sino que están apareciendo más enclaves de este tipo, posiblemente vamos a estar un poco más protegidos. Como podéis imaginar, además, a medida que el impacto de esto socialmente se hace mucho más relevante, empieza a fluir el dinero, esto, al no estar realmente obedeciendo al orden institucional y jerárquico de la universidad, pues genera problemas. Es normal, es la gestión del cambio. En definitiva, Mercedes, yo creo que aquí hay una oportunidad para que las agencias iba a decir sigamos, pues ya me siento. Sigamos haciendo lo que tenemos que hacer tradicionalmente, que es asegurar la calidad, el reconocimiento, etcétera, como se habló ayer, pero eso en cierto modo es hacer lo que ya se hace. Y hay una oportunidad aquí de que seáis compañeras de viaje y que estemos trabajando juntos en anticiparnos y desarrollar lo que es nuevo. Que yo creo que es compatible una cosa con la otra y está en la base de cualquier innovación. Las organizaciones más innovadoras tienen en general dos sistemas operativos. Sistema operativo convencional, que hace que funcionen las cosas según conformidad, y un sistema operativo que se va normalizando y estructurando en la organización, en el que se provoca lo nuevo, las nuevas ideas, etcétera. Termino. El caso sueco es KTH, la universidad que está llevando la misión, y está apoyándose en 4 agencias estatales de ciencia, innovación, ciudades, etcétera, del país, y tiene todo el sentido. Al final, no tenemos más remedio que implicarnos en el cambio sistémico. Como dice esta famosa pancarta, pues hombre, el cambio climático nos preocupa muchísimo, pero realmente la única respuesta es intervenir a escala y creernos que la colaboración entre nosotros y nosotras puede llevarnos a cumplir lo que en definitiva son nuestros compromisos. Así que lo dejo aquí. Muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu motivadora charla. Desde luego es mucha tu valía y mucho tu valor, porque llevas 20 años haciendo esto, y si ahora estás incómodo no me puedo imaginar lo que pudo ser hace 20 años hacerlo. Y desde luego ya sabes que cuentas con Aneca para caminar juntos. ¿Hay preguntas? Bueno, yo tengo unas cuantas. Por favor, el micrófono. Hola, buenos días. Soy Fermín Carrello, de la Universidad Isabel I. En primer lugar, gracias y felicidades por la ponencia. Dentro de una semana, 2 semanas, es la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. Salimos aparentemente de una pandemia y ahora hay un boom otra vez por la movilidad, esta vez pues internacional, ¿no? De estudiantes, de docentes. Y mi pregunta es acerca de qué ideas se te ocurren o existen para intentar hacer estas movilidades más sostenibles, más ecológicas, puesto que al final también hay una huella, ¿no? O sea, hay un efecto en nuestro planeta, ¿no? Somos necesaria, aquí veo mucha gente que viene de muchos países, de muchas provincias de España. ¿Cómo podemos compatibilizar un poquito mejor esta sostenibilidad y esta movilidad? Vale, sí, vale. Vamos a coger varias preguntas como sugiere Carlos y luego responde. ¿Más preguntas? Hola, buenos días. Gracias por la ponencia, Carlos. Soy Isaac Alobardes, de la Agencia Andorrana de Calidad. Yo me preguntaba si durante todos estos estudios se han podido encontrar las principales razones por las cuales no se puede llegar a esta transformación. Porque como agencias, si nos queremos conectar tanto, pues, bueno, queremos hacer esta confianza, ¿no? Tanto con ministerios como universidades, pues podríamos enfrentar esos problemas antes de ponernos manos a la obra. Gracias. Gracias. Allí había otra. Allí. Hola, Coral Ortiz, de la Universidad Politécnica de Valencia. Mi pregunta es, como has, digamos,
presentado un espíritu crítico constructivo acerca de la universidad y los departamentos, es un poco más interna. ¿Qué propuestas podrías plantear o piensas que se podrían plantear para solucionar los problemas de falta de alianzas dentro de la propia universidad, dentro de los departamentos, entre escuelas, entre profesores incluso? Gracias. Buenos días, Rafael Yabori, Universidad Internacional de La Rioja, España, en este caso. Bueno, gracias, es muy inspirador, pero para ir directamente a la pregunta, tengo tentación de hacer una pregunta a estas múltiples que desconciertan a los moderadores porque hay muchas cosas, pero sobre todo es destacar el reto de disciplinar la interdisciplinariedad, que me ha parecido muy brillante. La realidad es indisciplinada, el problema es trasladar eso a los académicos, en nuestro caso concreto, los académicos, también los reguladores, etcétera. Yo creo que es un elemento importantísimo, más con los cambios recientes de algunos de los reales decretos, ¿no? Pero quería centrarme. Nosotros hemos desarrollado una feliz cooperación y colaboración público-privada, fundamentalmente en América Latina, sin ningún esfuerzo. Bueno, con mucho esfuerzo, pero me refiero, lo hacemos de una manera muy normalizada en Ecuador, en Colombia, en otros países. Creo y era la pregunta, ¿cuál es tu opinión de esta colaboración entre universidades o educación superior público-privada en España? Yo creo que hay todavía un Rubicón cerebral, si se me permite la expresión, que es difícil todavía cruzar, ¿no? Eso me gustaría saber cuál es tu opinión. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muy interesante tu exposición. Yo creo que pasaste de la desazón al optimismo. Y yo creo que van de los 15 años, 6 y medio, casi 7 de desazón, y nos quedan 6 de optimismo. Ahora bien, yo creo que uno de los problemas, y por lo menos lo que yo veo en mi país, es que, como bien dijiste en la primera parte, los ODS forman parte de las declaraciones. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué cantidad de estudiantes sabe lo que son los ODS? O sea, yo veo a los estudiantes como la principal herramienta de transformación de la universidad. Si nosotros vemos los 15 años, van a salir 5 generaciones de estudiantes a tener vínculos con la sociedad. Y a mí me parece que esas 5 generaciones de estudiantes no han visto en forma transversal en sus programas la importancia que dice cada uno de los 17 puntos de los ODS. Entonces, me parece que no solamente es que la universidad debe, desde sus centros de investigación, vincularse, porque es una misión de la universidad la vinculación con el sector social y productivo, sino que también debe capacitar a sus principales actores para lograr construir ese sistema sostenible de vida a partir de lo que ellos reciben en sus propias en su formación académica. Yo insisto en que cada uno de esos puntos debe atravesar en forma transversal la oferta educativa, cosa que hoy no ocurre ni en la enseñanza primaria, ni en la enseñanza secundaria, ni en la universidad. Y ahí hemos perdido ya el 50% del tiempo para lograr los objetivos. Me parece que ese es el principal desafío que las universidades en el sistema educativo han sabido cumplir. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues respondes. Sí, alguna pregunta. Solo puedo responder con otra pregunta, porque estamos en el territorio de lo desconocido y además, como dice Kirsten Dunlop, la directora de Climate Kick, del programa de innovación y ciencia más importante en la europea, es un territorio también muy incómodo. Realmente situarnos aquí en todo esto sabemos que va a generar tensiones, dificultades, incomprensión. Por eso es mejor hacerlo en compañía y hacerlo con unas ciertas dosis de una alegría que no es impostada, que es, bueno, también es
es muy interesante y anima mucho ver cómo efectivamente sí que no está solo, que las cosas van avanzando y que esto va ganando sentido, pero es incómodo. Esto de la sostenibilidad con la margarita y la bicicleta y todo es muy eso no es la sostenibilidad. La sostenibilidad es ante todo transformación rápida y profunda de sistemas que están muy enraizados, y la sostenibilidad tiene que ver también con cambiar el status quo. Y esto es así. Entonces, ¿se puede cambiar el status quo de manera no violenta? Bueno, pues ahí estamos los reformistas que pensamos que sí, que en una sociedad más informada, civilizada, etcétera, el cambio es posible, y además necesitamos ir avanzando todos. Lo que también, otra cuestión que estamos experimentando es los cambios de percepción, de cómo personas que eran muy contrarias a todo esto, pues ayer se decía con las tecnologías de la información, pues resulta que son los que adalides ahora, y hace unos cuantos años estaban en una posición muy distinta. Hay cambios que se producen rápido, pero a nadie le gusta cambiar porque le digas que tiene que cambiar, y menos en la universidad. Yo creo que esos debates sobre lo que tendrían que hacer los otros son meramente transaccionales. De hecho, lo que define un entorno transaccional es que cada actor le dice al otro lo que tiene que hacer. Y casi siempre para acabar metiéndose el dedo en el ojo. Entonces, yo creo que la mejor vía para cambiar, no la única, es a través de la generación de experiencias y de posibilidades nuevas, la creación de comunidades de cambio. Evidentemente, cuando esto adquiere cierta escala, necesitas entrar en el sistema formal. Y ahí es donde creo que hay que tocar, y me consta que las agencias sois cada vez más conscientes, hay que tocar, por ejemplo, el sistema de incentivos. Y esto es un mantra: mientras el sistema de incentivos sea netamente individual, pues tendremos un problema. Pero también pasar a un sistema de incentivos nuevos pues requiere una deliberación, una experimentación que no es del todo sencilla. En definitiva, yo no me atrevo a dar recetas de qué tiene que hacer una universidad en términos de su estructura organizativa para cambiar y ir hacia algo diferente, pero sí creo que hay en todas las universidades oportunidades para ir mostrando que las cosas pueden hacerse de otra manera, y hay que aprovechar eso. Y en la medida en la que actuemos en red, pues iremos más lejos. Estamos abordando problemas incómodos y problemas de un altísimo nivel de complejidad, como la movilidad. Entonces, la complejidad puede hacer dos cosas: paralizarnos, y entonces nos dedicamos a hacer informes. Bueno, tenemos un problema complejo, ¿qué hacemos? Espera, fíjate cuánto hemos gastado en desarrollar estrategias de sostenibilidad, planes, no sé qué, en las universidades. 6 años. Si es que prácticamente es lo único que hemos hecho. Estoy exagerando, pero creo que no tanto. La complejidad, de algún modo, hay que abrazarla. Y bueno, vamos a entrar. Y vamos a entrar, y ahí podemos decir algo sobre el cómo y no solo sobre el qué. De hecho, la movilidad, los expertos en movilidad de la Escuela de Caminos, pues dicen: déjame a mí, que este es mi tema. No, espera, porque la movilidad es un tema social, es un tema de desigualdad, es un tema incluso de género, en la pandemia se ha visto, es un tema con múltiples, es un tema de urbanismo. Tú, cuantas más calles abres a los vehículos, más tráfico, es como un gas que se expande. Bueno, pero el asunto de la movilidad se puede abordar con esa visión múltiple, desarrollando espacios donde se genera inteligencia colectiva de verdad, y evidentemente se debe abordar con experiencias. Y ahí creo que en los campus podemos hacer mucho, mostrando cómo puede haber una movilidad más sostenible, que no es haciendo los coches más verdes, es necesitando menos automóviles, posiblemente. No me extiendo ahí, no es mi campo, pero tampoco acepto que sea el campo de nadie específico. Es un campo que nos puede apelar a todos. Sobre los ODS y los estudiantes, nosotros estamos en una universidad, en la Politécnica, sí hemos conseguido un compromiso real para que todo estudiante, yo estoy en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, una escuela de mucha tradición, yo diría que casi todos, si no decir todos los estudiantes, reciben formación sobre lo que son los ODS, pero no les moviliza. Lo que no tenemos es experiencias ODS. Es decir, los estudiantes no están entendiendo realmente cómo cambia esa llamada a los ODS en su día a día. Creo que ahí, igual que en la sociedad, dicen: ¿cuánto porcentaje de la sociedad conoce los ODS? Me da igual. Lo que yo quiero es que al final una persona que vive en un barrio deprimido de una ciudad entienda que la Agenda 2030 es la que ha permitido que su barrio sea otra cosa.
y ha recuperado el orgullo de vivir ahí. Eso es la Agenda 2030. Lo otro técnicamente es interesante, está bien que lo debatamos entre nosotros, nos ha abierto un lenguaje común con el sector privado, con el sector público, etc. Es interesante. Con el sector privado yo creo que las relaciones público-privadas de la universidad con el mundo empresarial, decir yo, son absolutamente importantes, pero tienen que evolucionar. Y creo que demasiadas veces están en el lado transaccional. La universidad, cuando se plantea una cátedra universidad-empresa, por un ejemplo, el cálculo que hace es muy cortoplacista. Creo que hay que tener habilidades para manejarse con el sector empresarial, que a veces no tenemos. Y a mí me da mucha pena, en el caso español, como las industrias que gastan más en I+D, cuando buscan quién solucione sus problemas a escala, se van al MIT o se van a Georgia Tech y no se quedan aquí. ¿Por qué? Porque dicen, aquí no me están solucionando mis problemas. Y me parece que la relación universidad-empresa tiene mucho que ver con lo anterior, con los estudiantes, con cómo generamos buenas experiencias en nuestros estudiantes que se sienten vinculados a la universidad cuando siguen su desarrollo profesional. Esto que estoy diciendo no es nada nuevo, pues hay que hacerlo. Y yo creo que ya con esto no me olvido nada de lo que me habéis preguntado y no sé si hay tiempo. Si no, luego después de Alfonso podemos volver a... Sí, vale. Pues muchísimas gracias de nuevo, Carlos.